me olvidó la pregunta, así que esto lo van a cortar porque estoy viejo y tengo una memoria de trabajo de mierda. Entonces la pregunta se me olvida. Listo. Eso es lo bueno de grabar este programa. Bienvenidos a otro episodio de Desorden. ¿Y a quién tenemos hoy? Una persona interesantísima. Es economista de la Universidad Central de Venezuela, con un máster en Dirección Financiera de la Universidad de San Pablo, en Brasil. Además, yo creo que su trayectoria habla por él, sin necesidad de presentarlo demasiado. Le estoy hablando del actual decano de Economía de la Universidad Metropolitana. Es un hombre que ha combinado muy bien el hacer académico a lo largo de su vida, pues el ejercicio privado de su profesión como economista. Es un hombre además muy crítico y ha sido muy cuestionado por sus posturas respecto al hacer económico y social venezolano. Les estoy hablando de, por supuesto, Luis Oliveros. Luis, bienvenido. Gracias. Oye, Oscar, de verdad que muchas gracias por esa introducción. Hasta yo me la creí. De verdad que muchas gracias, vale. Estuvo muy buena. Muchas gracias. Esto es pura elegancia que uno hace para los panas. No, me lo creí, de verdad que muchas gracias. Muchas gracias y encantado de estar aquí. No, gracias a ti, Luis, por haber venido. Luis, para ir al punto, la gente se pregunta mucho que si de forma la gente que nos gobierna, las personas que nos gobiernan, después de dar un viraje económico hacia un ser más pragmático, hacia un ser más pragmático también en el punto de vista económico, ¿hay posibilidades de que haya un retorno? Eso me lo pregunta mucho cuando hablo con inversionistas. ¿Hay posibilidad de que haya un retorno hacia una economía más signada por lo dogmático, más signada, tú sabes, por el hacer político, más que pragmatismo económico puro? ¿Cómo lo ves tú? Wow, Oscar, sabes que esa pregunta la hacen mucho y uno reflexiona sobre eso, porque ciertamente vivimos momentos muy malos desde el punto de vista económico, donde había que tomar decisiones que eran bastante obvias y no las tomaban. Una hiperinflación tan larga, y las decisiones de hiperinflación son bastante lógicas, son bastante de shock. Y el gobierno se tardó en tomar esas decisiones, pero en los últimos años, y aquí no es por defender al gobierno, y como tú bien dices, hay un giro. Tal vez no el giro es completo, pero hay un giro importante del pragmatismo, ¿no? Yo pongo el ejemplo del aumento de los salarios. Los aumentos de los salarios hasta hace unos años eran prácticamente mensuales. Ahora el gobierno no aumenta los salarios, sino aumenta los impuestos. O sea, hay un tema de obsesión fiscal. Y aunque seguimos teniendo déficit fiscal, este fue un gobierno que en cuestión de 2-3 años llevó el tamaño del Estado de 50 puntos del PIB a 15 puntos del PIB. O sea, el pragmatismo y el entendimiento de que las cosas tenían que cambiar, yo creo que esa es la primera prueba de esto, ¿no? Lo otro es el luchar para que la tasa de cambio se mantenga estable. Ya tal vez no tengas todas las herramientas, pero tratas de hacerlo para que la tasa de cambio se mantenga estable, porque sabes que tiene un pass-through directo con inflación. Toda esta introducción te la digo porque yo no lo veo, que el equipo económico de Maduro, que ahorita que está liderizado por la vicepresidenta, que tiene como asesores a los economistas estos ecuatorianos, vayan a echar para atrás luego de un camino andado. ¿Okay? Ojo, no estoy diciendo, yo soy muy crítico de muchas de las cosas que han hecho. Creo que el ajuste cambiario tenían que haberlo hecho de otra manera. Creo que el ajuste fiscal había que hacerlo de una manera muy diferente. Pero el pragmatismo y el llevar a cabo ese tipo de medidas para mí ha sido positivo. Yo ponía el ejemplo, hay rumores de que puede ser que salgan los ecuatorianos. Y yo decía, bueno, pero ¿con quién van a compensar? ¿Con quién los van a sustituir? Yo prefiero ahora que los ecuatorianos se queden, porque son economistas que saben, son economistas que aparte han estudiado afuera, tienen excelente currículum. Yo prefiero que sigan, porque ciertamente le han inyectado una dosis de pragmatismo, una dosis de sensatez a las decisiones económicas. ¿Okay? Yo sé que mucha gente aquí se va a empezar a molestar conmigo, va a empezar con un tema como es costumbre, sobre todo en las redes sociales, pero las cosas hay que decirlas, ¿no? Y la verdad hay que decirla. Yo veo que ha sido positivo la entrada de ellos. Creo que por primera vez en muchísimo tiempo Venezuela tiene economistas de carrera manejando la economía. Que tal vez digan 10 cosas y le paren a 5, 6 o a 7. Bueno, es mejor que 5, 6 o 7 cosas pragmáticas las estén haciendo a que no estén haciendo nada. Luis, con matices, pues quizás diferentes, de alguna forma puedo entender por tus palabras que estás de acuerdo con la política monetaria y fiscal
que implementar. Por cierto, cuando estabas diciendo que hay déficit fiscal, es que yo nací en la Cuarta República, viví la Cuarta República, yo no recuerdo a Venezuela sin déficit fiscal. Yo no sé si tú te acuerdas de alguna Venezuela sin déficit fiscal del que yo haya vivido. No, para nada. Para mí el origen de la inflación en Venezuela es déficit fiscal. Es un tema estructural, pues. Es un problema estructural. Pero tú tuviste muchas formas de solucionar esto. Y en pleno boom petrolero también tuvimos déficit fiscal, una cosa que es imperdonable. ¿Te acuerdas? Bueno, tú no te acuerdas porque tú eres más pequeño que yo, pero te acuerdas en la época de Carlos Andrés, que tuvimos en la nacionalización, un ingreso extraordinario para la nación. Yo me acuerdo he leído porque estaba muy pequeño también. Esos años cerramos con déficit fiscal. Sí, vale, claro, sin duda. El manejo fiscal de Venezuela es una asignatura pendiente, como el colocar reglas fiscales, que son estructuras fiscales que hay, por ejemplo, en Chile, donde el sector, en este caso el sector no petrolero, debería tener un resultado fiscal tal vez de 1%, de 2%, para que el ingreso fiscal petrolero compense ese déficit y siempre tenga superávit. Con el superávit no tienes que estarte financiando desde el punto de vista del Banco Central. Ahorras, pagas deuda, haces un conjunto de cosas. Pero como tú dices, es difícil encontrar un año donde hubo superávit fiscal. O sea, es complicado a pesar de la bonanza petrolera y todo esto. Y Venezuela cae en hiperinflación cuando se le acaban las fuentes de financiamiento y solamente le queda el Banco Central. Cuando Venezuela empieza a financiar esa brecha de 25, 30 puntos del PIB por vía BCB, bueno, todos los caminos condujeron a esa hiperinflación que, bueno, todos sabemos el enorme daño que hizo la hiperinflación. Independientemente de que probablemente las medidas fiscales y monetarias, esta cuestión, tú sabes, de ir pues haciendo inyecciones continuas al sistema cambiario de divisas para poder mantener el precio del dólar a raya, no son soluciones estructurales para el tema económico. Probablemente la punta de ingresos sea una punta que no se ha desarrollado del todo todavía y que sería conveniente hacerlo. Tú estás en contra de nuevamente, con matices más o menos, estás en contra de las medidas fiscales que se han tomado y monetarias. Me parece que son bastante sensatas. Pero... Son bastante sensatas. Lo que yo creo es que, por ejemplo, ellos han debido haber dejado, por lo menos el año pasado, deslizar un poquito más rápido el dólar, para no tener ese shock que tuvimos en agosto, donde todos caímos o mucha gente cayó como otra vez, como el despertar de esa devaluación tan fuerte que tuvimos el dólar, esa apreciación cambiaria que en Venezuela ha sido tan mala. Y tú nombrabas ahorita algo que para mí es fundamental, cuando hablas de pico de ingresos. En Venezuela hoy el principal problema que tiene el gobierno desde el punto de vista económico es ingresos. O sea, están recibiendo en recaudación de 4.500 millones el año pasado. Este año pueden recibir entre 4.800 y 5.000 millones de dólares. Pero el punto fundamental aquí es el ingreso petrolero. Venezuela recibió hace unos cuantos años 100.000 millones de dólares de ingreso petrolero. En los 2021, 5.000, 6.000, 7.000. Ponte que hayamos recibido 12.000, 15.000 millones el año pasado. Venezuela ha reducido el gasto, pero tienes un problema de generación de ingresos. Y el problema de generación de ingresos está en el tema petrolero. Es necesario, es urgente, fundamental recuperar la industria petrolera. Si tú no recuperas la industria petrolera, es difícil recuperar esta economía. O sea, de alguna forma puedo entender, yo suscribo lo que estás diciendo, pero para que la gente también nos entienda un poquito, que si este año se llega a la meta que se puso el gobierno de 1 millón de barriles diarios, ¿tú consideras que definitivamente puede haber un atisbo, aunque sea un inicio, de lo que puede ser una recuperación estructural de la economía venezolana? Mira, Oscar, si se mantiene, por supuesto, la disciplina fiscal, si se mantiene el gasto público bajo, etcétera. Sí, yo no creo que lleguemos al 1 millón de barriles. Creo que los números indican que el número, la meta, o sea, mi base, en mis escenarios tengo 800.000 barriles. Un excelente, ojalá que lleguemos al 1 millón y sería excelente noticia. Yo creo que aquí, aunque todavía falta mucho, estamos todavía comenzando el año, pero Eni y Repsol para mí son fundamentales y que le den más permisos a Chevron para nuevos pozos. Creo que eso es un punto fundamental, porque Chevron va a encontrar un momento un techo en seguir aumentando producción. O sea, Chevron cuando empieza, cuando le dan esa licencia nueva, estaba en 45.000 barriles. Hoy está en 125.000. O sea, hay un incremento importante. Pero necesitamos un Chevron de 250, 300.000 barriles, igual que Repsol, igual que Eni, igual que otras petroleras occidentales. Ahora bien, si hay ese incremento que tú dices, 1 millón de barriles, yo creo que sí tuviéramos crecimiento económico. Yo creo que sí vamos a tener crecimiento económico a pesar de ese soft landing que estamos teniendo, esa ralentización. Pero venimos de una economía que creció 12% en el año 2022. Podemos estar creciendo 4% este año si solamente está Chevron. 4% para todo lo que hemos perdido es una muy mala noticia. Pero si está Repsol, está Eni, están otras empresas petroleras y Chevron puede producir más, yo creo que no es descabellado pensar otra vez en un crecimiento de 2 cifras. Pero tiene que darse ya. Y ahí tienes un problema de sanciones. Ya vamos a hablar de las sanciones, que eso es un tema predilecto
tuyo y mío, por lo que nos dicen chavistas y cualquier tipo de cosas. Fíjate, una pregunta más que te hago. O sea, ¿tú me puedes explicar de manera muy sencilla por qué consideras que definitivamente aumentar la producción petrolera en Venezuela, la producción y exportación, por supuesto, para mejorar estructuralmente la economía, y por qué no partes de la tesis que mucha gente piensa de que la economía venezolana debería diversificarse y que el petróleo hay que sembrarlo, aunque Uslar Pietri se refería a otra cosa, pero bueno, a través de diversificación de la economía y una cantidad de cuestiones como que de repente difícilmente, qué sé yo, pues que se invierta en el campo venezolano, que se mete la producción de otros sectores, pueda realmente mejorar el tema económico venezolano. A ver. Mira, el petróleo siempre ha sido como un motor en Venezuela, una palanca, ¿no? Pero no le hemos sabido utilizar la palanca totalmente de desarrollo. Una de las cosas que mucha gente dice es que lamentablemente a Venezuela le cayó una desgracia, una maldición de los recursos, la maldición de los recursos por el tema petrolero. Los noruegos no dicen eso y también somos un país petrolero. Pero es que a eso voy. O sea, tú no oyes a un saudí, no oyes a un catarí, no oyes a un kuwaití, no oyes a un noruego, a un canadiense que producen 5 millones de barriles. Es decir, qué lamentable que tenemos petróleo. El problema aquí no es el petróleo, el problema aquí es el manejo de los recursos provenientes de la venta de petróleo. Entonces siempre nos ha dado como vergüenza decir que somos un país rentista, que también es un concepto que yo de verdad no comulgo con esa religión. Nosotros recibimos ingresos petroleros y a partir de esos ingresos petroleros pudiera haber construido una industria o un país energético. Como el caso de Australia. Australia es de los mejores países en el planeta en servicios petroleros, en servicios energéticos. Pero la gente no entiende eso. Entonces, Venezuela tiene mucho por hacer todavía en el tema energético del petróleo, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo con el tema energético, con el tema de la transición. El petróleo no se va a acabar mañana. No, le quedan muchas décadas. Todavía. Muchas décadas. Y aunque su uso siga disminuyendo, ahí tiene el caso del carbón. No hay nada más contaminante del carbón y sigue teniendo más de 20-25% de la matriz energética mundial. Entonces, oye, dejemos esa pena por el petróleo y empecemos a pensar en nuestro futuro, no de la mano del petróleo, sino el petróleo y esos recursos como palanca para el desarrollo. Esos ingresos que recibe Venezuela del petróleo obviamente motorizan, obviamente mueven la actividad económica, no solamente las actividades que están directas, sino las actividades indirectas. Un país como Venezuela que recibe dólares tiene maneras de mantener un tipo de cambio estable, una inflación estable, tiene más posibilidades de no estarse financiando desde el punto de vista del Banco Central y tienes maneras de que haya un aumento en la inversión pública, que es tan necesaria en Venezuela con el tema de los servicios públicos que nadie puede hacerle publicidad que los servicios públicos están mejorando porque no es así. Entonces, que tengamos mayor ingreso petrolero, que hayan más empresas trabajando aquí, que se mueva el mercado laboral desde el punto de vista petrolero y aunque no empleen mucha gente, eso permee en otros sectores de la economía, automáticamente te genera crecimiento económico. Y estamos produciendo 700. Que podamos llegar al millón, tú dices, bueno, el millón no es nada en comparación con 3,5 millones, pero estás aumentando en casi un 50% tu producción. Son 300,000 barriles más, que de 700 a 1 millón es bastante, son un movimiento importante. Y se mantiene la disciplina de uso, porque ahorita de los 700, la mitad va para consumo interno. Ajá. Y la otra se saca. Entonces, si se puede sacar, oye, mucho más, casi que duplica los ingresos por concepto petrolero. Y si tú colocas ese petróleo en mercados donde puedas, que es clave, cobrar full price, y no ir a China a que te quiten un 40-45% del precio, sino que tratas de llegar a acuerdos para que Chevron, para que Eni, para que Repsol, todas estas empresas lo puedan vender en sus mercados a full price, el efecto fiscal es importantísimo. Para venderlo full price, ahorita sí vamos a entrar en la parte, en la sesión de desorden, donde nos dice el chavista a Luis y a mí, para venderlo a full price, el tema de las sanciones es un tema, es una dificultad bien seria. Cuéntame. A ver, ciertamente, y yo creo que es de perogrullo hablar de que hubo una buena administración de los recursos en Venezuela, de los dineros en Venezuela en el pasado, también sería mentir y te paso con un dedo, como decir que los servicios públicos es también. ¿Por qué sientes que las sanciones son realmente una dificultad? Yo soy obviamente, al igual que tú, un defensor pero rabioso del tema defensor no de las sanciones, de que quiten las sanciones. Claro, claro. Cuéntame por qué las sanciones realmente perjudican tanto a Venezuela y qué sentido le ves a las sanciones y cuál es tu posición con las sanciones, brother, porque además por eso te castigan en Twitter continuamente, ¿no? Por eso este hombre, aprovecho de decir, tiene 150,000 seguidores de Twitter, de los cuales un porcentaje importante se da a la tarea de caerlo a palos continuamente. Cuéntame, es para
parte del deporte de la gente que lo sigue. Cuéntame que tu postura sobre las sanciones un poco. Mucha gente hace catarsis en mi cuenta. Sí, yo creo que mucha gente no le da un infarto gracias a eso y algunos matrimonios han durado gracias a eso también. Sí. Bueno, mira, rápidamente. Venezuela es un país muy fácil desde el punto de vista de sancionarlo, porque Venezuela tiene un sector que es prácticamente el sector que genera o que generaba el 90-95% de las divisas del país y que adicionalmente ese sector era responsable de un porcentaje importante tanto directa como indirecta del PIB, que es el sector petrolero. Tú quieres sancionar a Venezuela, Venezuela no tiene, como tú dijiste ahorita, una economía diversificada, hay que trabajar en eso, sí, pero bueno, Venezuela tiene una economía basada en el sector petrolero, bueno, tú sancionas a Venezuela no permitiéndole vender petróleo en Occidente, en este caso en su mercado natural, que es Estados Unidos, y colocándole trabas en Europa, y aparte colocándole trabas financieras para que donde lo venda no lo pueda cobrar, allí se generan inconvenientes graves desde el punto de vista de flujo de caja para el gobierno y para el país. ¿Okay? Después podemos hablar, y aquí hago un paréntesis, no solamente las sanciones afectan al sector público en Venezuela y el sector petrolero, el sector privado venezolano ha sufrido muchísimo. El tema del overcompliance, el tema financiero, etcétera, etcétera, el tema de los proveedores ha afectado de manera notable al sector privado venezolano. Ahí cierro el paréntesis. A Venezuela lo sancionan. Venezuela tiene solamente una posibilidad de vender petróleo y es en los mercados asiáticos, básicamente a China. Pero China o las empresas chinas, como tienen un riesgo de comprarle petróleo a un país sancionado, en este caso el que sanciona es Estados Unidos, entonces nos colocan una disminución de precios importante, que en algún momento llegó a 25-30% de la factura petrolera, ¿no? Adicionalmente, Venezuela no pudo refinanciar deuda, no pudo atraer capitales, no podía comprar materia prima, crudos líquidos, materia prima para poder mezclar su crudo, o sea, una situación bastante complicada en el tema de PDVSA. Ahora otro paréntesis. Ni Oscar ni yo estamos diciendo que los problemas de PDVSA empezaron con la sanción. O sea, eso lo tenemos muy claro. Ya PDVSA venía con innumerables problemas, había un colapso de PDVSA, pero obviamente las sanciones no es que apuraron, es que colocaron 100 kilómetros por hora, es una bomba al tema del deterioro de nuestra industria petrolera y de nuestro parque refinador. Ahí vuelvo a cerrar esa comilla. Y todo esto se exagera, se aumenta con la guerra, con la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Por qué? Porque Rusia al invadir Ucrania empiezan las sanciones contra Rusia, muchos países no le quieren comprar crudo a Rusia, Rusia se voltea a Asia. Y ahora no solamente Venezuela enfrenta las sanciones para vender su petróleo en Asia, sino que ahora enfrenta a un competidor que tiene mayor músculo y un mejor crudo, que es el caso del crudo Ural, el crudo ruso, que es muy conocido en los mercados asiáticos. Para no extenderme, a comienzo del año pasado, el fee, o sea, el descuento que veía Venezuela, que veía PDVSA en la venta de crudo, está alrededor del 25%. Hace unos meses, contando ahorita, está alrededor del 40-45%. O sea, es un castigo muy fuerte para una economía que necesita esos recursos. Sí. ¿Tú has visto realmente, yo no soy un especialista en sanciones, ni un poco menos, pero me he dado la tarea un poco de revisar si esa bicha ha funcionado en alguna parte? ¿Tú tienes noticias de que las sanciones hayan funcionado, que es la intención de los gringos, supuestamente eso dicen, ¿no? Sí. En la remoción, movimiento político de algún país donde haya sido interpuestas las sanciones? Mira, en Sudáfrica, pero aquí hay que poner el caso de Sudáfrica bien en negrillas con el tema del apartheid. Y fue que todo el mundo se pusieron de acuerdo en el cual el gobierno surafricano de ese momento tenía que acabar con el tema del apartheid. Es el único caso que yo he visto donde las sanciones generaron un cambio político. Y no fue que se cayó el gobierno, no, el gobierno llamó a elecciones, o sea, fue otra cosa. El gobierno llamó a elecciones, entró Mandela, o sea, todo ese cuento que todos sabemos, bueno. Pero cuando uno revisa Irán, Cuba, Yemen, Corea del Norte, o sea, y podemos pasar aquí toda la tarde hablando del desastre que han sido las sanciones. Hay un paper de la OFAC donde reconoce que las sanciones no sirven. Justamente, 56 países sancionados, incluyendo Venezuela, desde la Segunda Guerra Mundial. 56. De los cuales solamente el que mencionaste, que es Sudáfrica, tuvo la posibilidad de un cambio político pacífico. Sin necesidad de invasiones, sin necesidad de tumbar gobiernos, sin necesidad de matar gente, etc. ¿Qué sentido tiene esto si la misma OFAC, como dices tú, el paper, yo tuve chance también de revisarlo igual que tú, es interesantísimo,
si el mismo FARC reconoce que no sirven para un carajo. O sea, cuéntame un poquito de eso. Mira, yo creo que aquí hay un tema de terquedad, hay un tema de lobby, aquí hay un tema de lobby económico y político importante. Hay países que se han beneficiado de manera importante de las sanciones a Venezuela y son obvios quiénes son. Hay gente que vive de este status quo del tema de sanciones. Yo de verdad no tengo más allá explicaciones de por qué insistir en un modelo fracasado, en una estrategia fracasada, porque si las sanciones han demostrado es que en el caso de Cuba, en el caso de Irán, lo que hicieron fue perpetuar aún más el sistema político que estaba en esos países. Yo le decía a algunos amigos de la oposición que están a favor de las sanciones y también a algunas personas del gobierno norteamericano, si es que ellos eran maduristas. Es que si ellos de verdad quieren que Maduro se mantenga en el poder, porque al final las sanciones han generado en primer lugar que Venezuela se olvidara de hablar de la deuda externa. Y 60.000 millones de dólares de la noche a la mañana dejaron de ser un problema para ti. No, es que Maduro no podía nunca reestructurar la deuda. Es que con sanciones ni tiene la necesidad de pagar. Y todo lo que volteas y dice, yo no puedo pagar con sanciones, cosa que es verdad. Ni tampoco lo puede reestructurar. O sea, yo no entiendo en qué hace, o sea, que por lo menos Maduro no pague la deuda, o sea, no pueda pagar la deuda, hace que se vaya. O sea, son cosas sin sentido, ¿no? Sin sentido. Lo otro es que todo lo que ocurre en Venezuela es por culpa de las sanciones. Y le diste una excusa como pasa en Cuba, como pasa en Irán. Mucha gente dice, no, bueno, es que Irán está mucho mejor que Venezuela a pesar de que está sancionada. Irán tiene 40 años sancionada. Cuba tiene 60. O sea, tú pregúntale ya a los líderes religiosos en Irán si les ha ido mal con el tema de las sanciones. Y aparte de lo otro que yo le decía a gente del interinato, ¿por qué no cambiamos la estrategia un rato a ver si las cosas cambian? Porque hacer lo mismo, esperando resultados diferentes, cuando has fracasado de manera estruendosa, y no fue que nadie se los dijo, muchos lo dijimos, aquí hay 2 personas que lo dijimos constantemente desde el primer día, a ver qué pasa. Y pareciera que hay una especie como de cuento de que tiene que haber el sacrificio. Claro, el sacrificio es lo que vivimos aquí, no de los que están allá, afuera. Sacrifícate tú que estás en Caracas. Yo siempre les digo a ellos, si tú estás opando las sanciones, ven a vivir aquí. A ver si los bancos afuera te van a mantener tus cuentas, a ver cómo es para que tengas que viajar. Todo lo que sabemos que implica vivir en un país sancionado. Entonces, yo no entiendo por qué se invocan sanciones, incluso en algún momento de mayor locura, una invasión de nuestro territorio, como si las invasiones fueran y las sanciones fueran selectivas hacia personas. Sanciones me refiero a que vivimos todos. Hay sanciones políticas, de carácter político puramente. Las sanciones que vivimos todos, pana, y que nos pegan a todos. A ti te pegan, a mí me pegan. Al sector privado, como decías tú antes, le pegan, pero muchísimo. Yo considero que parte de la oposición se convirtió en sanción dependiente, en OFAC dependiente, y se olvidaron de hacer política. Se olvidaron yo sé que hacer política en Venezuela es todo un tema, pero hay maneras de hacer política, no de esperar que otro te resuelva el problema, porque allá no vamos a resolver eso. Y yo siempre cuando se molestan, yo digo, bueno, la comunidad internacional, ¿qué quedó de la comunidad internacional de hace 3 años a hoy? Nada. Es más, hasta Colombia ya tiene un presidente que es amigo de Maduro. Entonces, y por estar esperando que venga la caballería en vez de tú hacer el trabajo interno, estás hoy en un limbo. Y lo que le hiciste fue hacerle el trabajo, hacerle la tarea al gobierno. Luis, si mañana te llama Delcy, mi querida amiga Delcy Rodríguez, como tiene amigos opositores y también chavistas y también INIS. Si te llama mi querida amiga Delcy Rodríguez, te dice, Luis, te quiero como ministro de Finanzas, como técnico, ¿aceptarías sí o no? Y después, ¿qué le dirías a Delcy cuáles son los pasos, cuál es la receta que no existe para poder definitivamente salir de este atolladero económico que estamos mejor? Y también no es que Venezuela mejoró, se arregló ni poco menos, pero bueno, Venezuela está en gerundio quizás mejorando en comparación con los años pasados que fueron desastrosos. Es así. ¿Qué le dirías tú a Delcy, a la vicepresidenta de la República, para poder definitivamente enfilar al país hacia una mejora económica estructural y sostenible en el tiempo? Bueno, dejemos lo de ministro, dejemos eso para el final, ¿no? Yo lo que le puedo decir es que yo soy una persona casada y le tengo miedo a mi esposo y no sé si mi esposo me vaya a dejar. No sé, te buscaría una excusa para no ser ministro. No creo que hay muchas personas que tienen más capacidad para ese trabajo, ¿no? Pero hay que entender, y tú lo dijiste muy claro, el gobierno habla con economistas de oposición, habla todos los días. Y los llama y conversa y se reúne y oye.
Y eso ha mejorado notablemente en estos últimos meses en comparación con hace 2, 3, 4 años, cosa que es positivo. Y mucha gente dice, no, es que no hables con ellos. Yo hablo con ellos, o hablaría con ellos, o voy a hablar con ellos para ayudar a mi país. O sea, un ejemplo, el tema de la dolarización. Desde el gobierno hay una perspectiva, casualmente impulsada por los mismos ecuatorianos, y lo dijo Correa hace poco, que la dolarización es mala. Pero Venezuela entró en dolarización, por lo menos una parte de esta economía, porque no tenías otra manera de salvarte de la hiperinflación. Entonces, oye, la dolarización fue buena y ha ayudado a este tema de crecimiento económico. Yo creo que impulsar la dolarización financiera es un punto importante, por ponerte un ejemplo de esto, y no necesitas el permiso de la OFAC ni nada, sino para permitir, por ejemplo, cosas tan sencillas como que yo te mando una transferencia en dólares de mi banco X en Venezuela a tu banco Y en Venezuela. Eso no se puede hacer. Si yo te tengo que pagar $1, tengo que sacarlo de mi cuenta y depositar. O sea, cosas que pueden darle agilidad. Reformar muchas cosas en el tema financiero, no solamente bajar el encaje, sino resolver el tema estructural del sistema financiero. Hay 26 bancos. O sea, demasiado, ¿no? Y hay 25, 26 empresas de seguro. O sea, ya va. Vamos a poner los pies sobre la tierra. Yo creo que con 10 bancos, creo que es exagerado, pero 10. La gente tiene todo el Perú completo, que la economía es muchísimo más grande que la venezolana, no llega a 30 bancos. Bueno. Y Venezuela tiene 750 aproximadamente millones de dólares, 750 millones de cartera de crédito. Es el 0,001% de todo lo que es esta región. Es demasiado pequeño, es lo que tiene un branch en Lima o cualquier cosa de esa. Entonces, mira, para mí es fundamental algunas cosas, ¿no? Primero, el tema institucional. Hay que recobrar el tema institucional. El Banco Central tiene que ser independiente. O sea, yo creo que tú sientas aquí a un estudiante nuestro de primer semestre, de primer trimestre de economía, y esa receta la tenemos bastante clara. O sea, tú no puedes pensar en un crecimiento sostenido, pensar en desarrollo, pensar en devolverle la credibilidad a la moneda con un Banco Central que no sea independiente. Un Banco Central que le diga al Ejecutivo, yo no te puedo financiar ese déficit fiscal. Tienes que ver qué hace porque yo no te lo puedo financiar porque eso es inconstitucional, porque eso genera inflación. Instituciones. El tema de que el ministro de Energía no puede ser el mismo presidente de PDVSA, de que PDVSA se enfoque, estoy hablando aquí ya de un tema ya petrolero, que se enfoque en producir petróleo. PDVSA hasta hace poco tenía criaderos de cochinos. Tenía como 10, 15 estaciones de radio. O sea, y aquí podemos pasar todo el día diciendo las cosas que PDVSA hacía edificios. O sea, PDVSA, y de vez en cuando producía petróleo. Entonces ya va, tenemos que centrar eso. Tenemos que refinanciar la deuda. Si yo quiero tener acceso a los mercados internacionales, no puedo tener un default de deuda. Permitir reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el artículo 21 y 22, el artículo 21, para que PDVSA no tenga que tener el 50% de todos los proyectos petroleros, todas las empresas mixtas, que sean las empresas petroleras internacionales, privadas, extranjeras, que tienen aparte el dinero, el know-how, la tecnología, la gente, que vengan a invertir en Venezuela. Que tienes que revisar por lo menos lo que es la regalía, y no puede ser una regalía flat para todos los campos petroleros en Venezuela, porque el campo Doval a lo mejor es más productivo que el campo Libero. Entonces, ¿cómo lo vas a pechar el campo Libero con 33%? El campo, ¿sabes? O sea, hay que pensar en flexibilización. Este es un país en el cual hace 20 años no competíamos con nadie en tema petrolero, las inversiones iban a venir para acá sin problema, y compites con Guyana. Guyana, que está creciendo 50% de su PIB y va a producir 1 millón dentro de pocos días. Entonces, y Guyana, Brasil, el mismo Perú está produciendo petróleo, Argentina. Entonces tienes que poner los pies sobre la tierra en el tema petrolero. Y hay varios dinosaurios que no quieren que Venezuela ponga los pies en el tema petrolero. Todavía te hablan de soberanía, todavía te hablan de que Venezuela con 300.000 millones de barriles somos el país más importante del mundo. Si produces 700 no eres importante. Y como tú dijiste, te comes una buena parte, eres menos importante aún. Yo me acuerdo cuando uno empezaba a estudiar economía, tú veías Ecuador, que producía 600.000 barriles, 550 barriles. ¿Qué es eso? Porque esta gente está en la OPEP. Y ahora veo a Venezuela y digo, mejor me callé, pero cállate la boca. Entonces, Oscar, son algunas cosas muy sencillas que puedes ir haciendo para ir recobrando otra vez credibilidad. Yo diría, yo siempre estuve en contra de la dolarización. Yo creo que Venezuela, siguiendo el ejemplo de Bolivia, Paraguay, Perú, estos países que tienen monedas estables, donde la gente cree en las monedas, Venezuela no tenía que dolarizar para mantener sus herramientas fiscales, su herramienta monetaria y su herramienta cambiaria. Creo que en los últimos meses
y los últimos años hemos perdido mucha credibilidad con el tema de la moneda. Y creo que ir a un proceso de dolarización no sería para nada negativo. Estoy ambivalente, o sea, sentimientos ambivalentes con eso. Por cierto, hablando de temas de complicados y para fijar postura, privatización de PDVSA. Ya comentaste modificación de hidrocarburos, pero no necesariamente eso significa privatizar, sino asociarse quizás de manera más conveniente para el socio privado, ¿no? Privatización de PDVSA, ¿le da sentido a eso, sí o no? Mira, yo no le veo sentido, yo creo que hay prioridades antes de eso, ¿no? Primero porque para llegar a privatizar PDVSA necesitas un consenso político, necesitas un conjunto de cosas, o sea, yo creo que, por ejemplo, privatizar la Canteve, creo que nadie se pondría bravo. Privatizar Movilnet, creo que nadie se pondría bravo. Creo que hay muchas cosas que hay que hacer antes, ¿no? La CBG, y mucha gente se va a poner bravo, pero para mí la CBG tú la privatizas y creo que hasta salimos a festejar, ¿no? Y que, no sé, pues disculpe la gente en Puerto Ordaz, pero creo que sería una excelente noticia. Cuando estaba en manos de Techín, la gente en Puerto Ordaz lo puede decir, las cosas funcionaban mucho mejor. Privatizar PDVSA para mí, que lo puso en el tapete una candidata a la cual tengo el mayor respeto y le tengo aprecio, para mí es más un humo en el comienzo de una campaña presidencial para colocar un tema y colocar su nombre, ¿no? Yo creo que no resuelves el problema. O sea, primero es el peor momento de la historia para vender PDVSA, ¿no? Primero porque te van a dar 3 lochas por una empresa que está colapsada. En segundo lugar, si tú permites que la empresa privada entre, prácticamente tienes una buena parte del camino andado. Reformas la ley, haces unos cuantos cambios en la industria, creo que puedes sacar un provecho mucho mayor que privatizarla. Porque, ok, privatizas PDVSA, pero ¿qué vas a hacer después con esa plata? ¿Le vas a cobrar qué impuestos a la industria? Yo creo que antes de eso es mucho más fácil hacer cambios dentro de el marco legal petrolero, el marco regulatorio, permitir a estas empresas que ponerte a buscar un consenso político militar con el tema de vender PDVSA. Creo que no muchos políticos y no muchos militares te van a acompañar en esa aventura. Más yo le veo poca relevancia en este momento, como dices tú. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya pasando, porque la gente de producción me está pidiendo que termine ya, que son además castradores y desagradables todos ellos. Ya pasando a temas más de orden personal, ¿tú eres más keynesiano o friedmaniano? Ya les explico qué es esto que estoy preguntando. Mira, yo creo que en economía uno ve cosas tan fascinantes como Friedman, como Krugman, que estancarte o ponerte esa chapa de uno solo, creo que hay cosas que puedes sacar de cada uno que son sumamente importantes. Keynes, que por cierto es mi sujeto total de adoración, es como mi dios de la economía, es un tipo que de bastante, creía básicamente, fue un tipo que se frustró mucho con Bretton Woods, que fueron los acuerdos que intentaron hacer después de la Segunda Guerra Mundial, que digo intentaron porque no llegaron, y de ahí salió el Fondo Monetario Internacional después. Y era un tipo que promovía cosas como que definitivamente no había fronteras económicas en el mundo y una cantidad de cosas muy movidas por el ideal. Sería lo equivalente a un socialista de la economía. ¿Qué tomas de Keynes? ¿Qué rescata de Keynes? Que el pobre hombre además se murió frustrado 2 años después de Bretton Woods, desencantadísimo, regresó al medio académico porque sabía que lo político lo primero va a pie con bola, etc. Mira, yo rescato de Keynes que el Estado tiene que tener un papel importante en la economía. ¿Okay? Tal vez la gente cuando uno dice esto, dice, este tipo es estatista, este tipo es comunista, este tipo es socialista. No, pero un Estado regulador, un Estado que tal vez, yo por lo menos, yo dije hace unos minutos atrás, yo vendería la CBG, porque el Estado no tiene que estar metido en todo, pero en lo que esté metido, que sean pocas cosas, que lo haga bien. El Estado tiene que ser el principal promotor de negocios en el país. El Estado tiene que velar porque las cosas funcionen bien, pero no se tiene que meter a hacerlas. O sea, no sé si me entiendes. Generar los incentivos para que las cosas... ejecutivo, pero sí ser un regulador, como dices tú, y asegurar bienestar en los colectivos, porque de alguna forma, si no, los mercados no son sustentables. Exactamente. Yo creo que el mejor de los capitalistas es un socialista bien entendido. Si tú tienes la comunidad definitivamente o los grupos sociales bien desarrolladitos, bien nutridos desde el punto de vista económico, obviamente los mercados son para siempre. Si lo que hace es matarlo con una cuestión neoliberal, lo que termina es aniquilando los mercados. Exactamente. Es el tema de velar porque no haya monopolios. El tema de velar porque haya competencia. O sea, ese tipo de cosas yo rescato de Keynes. ¿Cómo no negarlo? Los escritos de Friedman, de Hayek, de todos ellos. Entonces, por lo menos ahorita Acemoglu hablando de instituciones. O sea, tantas cosas interesantes que hay en la economía. Para yo decir, yo soy neoliberal, o soy liberal, o soy... O soy keynesiano, friedmaniano. No, vale. La economía uno tiene tantas cosas.
que mira, hay que rescatar lo mejor, que tú pienses que sea lo mejor de cada uno, porque al final todos tienen cosas muy interesantes y todos tienen también algunas fallas que hay que tener en cuenta. Otra cosa personal, mi querido Luis, ¿cómo te tomas esos ataques que veo yo sistemáticamente en Twitter que te hacen y que algunos son realmente hasta divertidos, otros no, otros me parecen muy rudos? Sí. ¿Cómo te tomas tú eso internamente? ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo eso que te digan chavista continuamente? O sea, según estos señores que los haters que te atacan en Twitter, tú eres más chavista que Chávez, bro. Yo soy más chavista que Chávez. Mucho más chavista que Chávez. Mira, Oscar, en primer lugar, yo parto del hecho de que te insulta el que puede, no el que quiere. ¿Okay? Yo leo y claro, ahorita por cuestiones del trabajo en la universidad he bajado un poco el movimiento en las redes, pero yo siempre trato de revisar los comentarios a mis tweets, las respuestas o preguntas que me hacen en las redes, y cuando yo veo insultos, yo veo quién me está insultando. Si son personas a las cuales yo no le tengo mayor respeto, o una persona que yo me meto en su timeline y es una persona que constantemente está insultando un poco a un conjunto de gente o a grupos de personas, yo no le paro, ¿no? Si veo una persona que me preocupe, en el caso, oye, yo pongo algo y tú me respondes, una persona a la cual respeto como tú, oye, ya va. Oye, ¿qué habré dicho? ¿Qué habré pasado? O te escribo por mensaje de texto, o te llamo, o te escribo. Mira, Oscar, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo lo entendiste? Creo que no, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero en general, yo me lo tomo muy bien. Es más, cuando pongo algo, oye, un poco rudo, y veo que tiene aceptación, me preocupo, ¿no? Porque, oye, ¿qué pasó aquí, no? Y también hay que entender, y a mucha gente no le gusta, y sobre todo a los políticos, Twitter no es Venezuela. Twitter es un porcentaje de la población que tiene el acceso muy pequeño, muy minúsculo, donde mucha gente va a esa red social a hacer catarsis. Como tú decías, ¿no? A drenar, a votar y a sacar odio. Y bueno, está bien, uno está ahí. Obviamente, si tú me insultas con una grosería muy fuerte, o te metes con paz descanse mi mamá y mi papá, bueno, yo te voy a bloquear, ya no te veo más y listo. Pero responderte tiene que ser algo muy fuerte, o una persona conocida que me insulta, al cual yo no respeto, le puedo dar contestar. Pero el resto, mira, yo me lo tomo muy bien porque yo escribo cosas en las cuales creo. Y creo porque me las he estudiado, porque me he formado una opinión, no es una formación, no es una opinión a la ligera. El caso de las sanciones es uno. Yo estoy convencido, y tú lo dijiste perfectamente aquí, hay evidencia empírica bastante robusta de que las sanciones no sirven para cambiar este gobierno, para nada. Al contrario, lo que hacen es potenciar esos gobiernos. Entonces, mira, yo la crítica me la tomo con bastante tranquilidad. Y te insisto, insulta el que a ti te duele, o sea, un insulto a una persona que tú respetas, me lo tomo con seriedad. Un insulto a personas cualquiera, de verdad que me resbalan. Qué bueno, Luis. Una última pregunta ya para cerrar, Luis. ¿Qué podemos hacer tú y yo que estamos en el sector privado, número uno, y dos, que somos ciudadanos a pie? Que no tenemos mayor notabilidad política. Tú sí eres un tipo muy notable porque te fue la primera que emites aparte de tu historia y tu propia academia. ¿Qué podemos hacer tú y yo como ciudadanos a pie para decir a los gringos, brother, suéltame ya? Mira, yo creo que hablar del tema, exponer el tema, llegarle a más gente, este tipo de podcast, este tipo de conversaciones, tratar y no porque nos queremos hacer publicidad, porque aquí nadie aquí no se está. Aquí no vamos a regar con esto, ninguno de los dos. Exacto, entonces, pero tratar de llegarle a más gente, tratar de que la gente empiece a concientizarse, de que la gente empiece, oye, ¿verdad que sí? ¿Por qué yo me estoy viendo perjudicado por las sanciones, pero a quien supuestamente están sancionando y lo van a tumbar, sale bailando salsa en un canal de televisión sin problemas? O sea, pareciera como que las cosas no están bien hechas. Porque una persona que está en Miami, que está en Madrid o que está en Bogotá, está apurando y está hablándome de sanciones, pero él no vive aquí y no las vive y no las sufre. No es que no las vive, no las sufre. Yo creo que generar ese debate es importante, entender que no estamos solos, entender que somos varios los que pensamos en este tema bastante parecido. Y yo creo que lo que haces aquí es muy valioso y te felicito, y por eso yo he visto mucho tu podcast, y cuando me invitaste, para mí fue un honor estar aquí, es hablar de estos temas y no tenerle miedo. Hay gente que esto hace un año era un tabú, hace año y medio, 2 años era un tabú. Yo escribí un artículo con la gente de Hola sobre las sanciones, y a mí me llamó gente del interinato para insultarme. Y me metieron en lista de prácticamente que me sancionaran.
O sea, porque nos meten en listas para sancionar. Y cuando hablé con gente del gobierno norteamericano, se los dije. Le dije, tú me sancionas y yo no iré a Miami, pero yo voy para Madrid. Claro. O sea, mi vida va a continuar, lamentablemente, para quien me quiera sancionar. Pero yo tengo que decirlo porque tú estás dañando al país. Y creo que esto hay que decirlo y hay que dejar el tabú y dejar el miedo, porque cada día más personas se están dando cuenta con el pasar del tiempo que lo de las sanciones fue un rotundo fracaso. Señores, gracias por estar con nosotros hoy. Luis, 1.000.000 de gracias por haber aceptado la invitación. El honor ha sido todo mío. No, vale, por favor. Luis Oliveros, académico, brillante economista, hombre de familia además, que no lo mencioné al principio, y ante todo un insigne venezolano. ¿Por qué insigne venezolano? Porque quiere a Venezuela. Quiere a Venezuela, eso es todo. Gracias, chamo. No quiere posiciones, son temas políticos. Es un tipo que quiere a Venezuela, eso es todo. Gracias, Luis. Gracias, hermano. Gracias, vale, gracias. Chéverísimo.